Invito a que pasen a la mesa los primeros ponentes, Nora Pérez, Armando Arciniega, Abel y Marina Díaz de León, que nos van a presentar. ¿Tú también, Yareli? Ok. Pensé que me había equivocado de hoja. El nombre del trabajo es Resultados obtenidos durante los análisis de investigación e identificación de materiales de los elementos de toba volcánica de la zona arqueológica de Tula. Buenos días. Esta es una de las líneas que se está llevando a cabo de investigación en el proyecto de conservación de los elementos decorativos de la zona arqueológica de Tula. Uno de los objetivos ha sido la investigación en torno a los materiales constitutivos, a los materiales de intervenciones anteriores y los productos de degradación que se presentan, por lo que se expuso el viernes, ¿no? Todos estos factores. El trabajo la gente que está involucrada en esta parte de investigación son muchas personas. La parte de caracterización de piedra en un inicio se empezó con Jaime Torres, que está aquí presente, y después lo ha seguido Abel, que ahorita les va a exponer toda esa parte, y toda la parte de caracterización de pigmentos y de los componentes que están presentes en las piedras y en los relieves ha estado a cargo de Armando Arciniega, de Héctor Casanova, que estaba aquí en la coordinación, pero la ha dado a continuación, Jocelyn Alcántara, que también en un inicio estuvo aquí en la coordinación, toda la parte de tratamientos que se han llevado a cabo. Mariana ha apoyado muchísimo toda esa parte con toda la investigación de los procedimientos de análisis de las proporciones que se utilizan para consolidar las piedras, y bueno, Nora, que es la que está encargada del curso. Entonces le dejo la palabra a él. Buenos días. Como ya lo comentó Yareli, estamos haciendo la caracterización de los materiales constitutivos en la zona arqueológica de Tula. La zona arqueológica se encuentra a 100 kilómetros al norte de la Ciudad de México, en un valle, y bueno, este valle lo que tiene, bueno, la actividad industrial ahí es bastante importante por la refinería y la quema de combustibles fósiles ahí mismo. Este valle, al ser eso, un valle, concentra todos los contaminantes en la zona arqueológica y también en el área conurbada. Y bueno, la problemática en general es la baja competencia de la roca, las eflorescencias salinas que se encuentran en varias construcciones, y la contaminación ambiental. Bueno, los objetivos de esta investigación es la caracterización de los tipos de roca por petrografía y fluorescencia de rayos X, de las eflorescencias salinas, difracción y fluorescencia de rayos X, y los materiales de intervenciones anteriores por medio de infrarrojo. Bien, la litología. Hay dos tipos de roca, una que está constituida por los atlantes de Tula, que son rocas ígneas volcánicas, y bueno, hay gradaciones entre basalto y andesita. La característica de esta roca por su origen es que tiene una alta competencia. Bueno, estas emanan de centros volcánicos y propician derrames basálticos, andesíticos. Y bueno, estas rocas tienen baja reactividad a las condiciones atmosféricas, y bueno, las fuentes locales alrededor de la zona arqueológica son abundantes. No nos vamos a centrar en estas rocas, sino en los que constituyen los bajorrelieves de cornisas y banquetas. Bien, pero bueno, le hicimos petrografía a esto, y pues es una andesita con una textura traquítica, con fenocristales de andesina, que son los grandes. Bueno, son los cristales grandes que se encuentran a los costados. Estos son los fernocristales de andesina, dentro de una matriz de microcristales de igual de andesina. Se encuentran levemente orientados, y pues esto le da una característica bastante competente a este material, ¿no? a esta andesina. Bueno, esto es con otro tipo de luces, con níqueles cruzados y una cuña de cuarzo. Bien, la litología que concierne a los relieves en banquetas y cornisas, pues son gradaciones de rocas volcánicas piroclásticas, como lo son tobas vítreas, tobas pumicias y tobas líticas. Bueno, esta, por la naturaleza que son depósitos de caída, pues son bastante heterogéneas.
y por ende pues son complicadas tratarlas. Las texturas son porosas y son de baja competencia. Esto pues lo utilizaron para hacer los labrados que constituyen estos bajorrelieves. Bueno, aquí un detalle, se muestra los pigmentos que hay sobre estas banquetas y cornisas, que posteriormente en esta exposición no la vamos a tratar, pero sí pues en alguna publicación que viene en curso. Vistas bajo el microscopio, pues esta es una toba pumicea. Vemos una textura vesicular. Todos estos pues circulillos negros es debido a la laminación de esta roca. Como es bastante porosa, pues obviamente ahí el material con el que es incluida pues se queda atrapado bajo olas de aire. Hay un moderado contenido de cristales de plagioclasa, bueno, menor a 4%, y en su matriz hay hidróxidos de hierro. Otra toba pues es la toba vítrea. Vemos ahí trizas vítreas, que son estas de aquí, que son pues, como en Y y X. Es una textura vesicular, igual con menos del 4% de cristales de plagioclasa. Esta es con la misma imagen, pero con luz reflejada. Y aquí pues solamente para resaltar los oxidróxidos de hierro que hay en la matriz. Aquí tenemos un contacto entre una toba vítrea y pumicea. Como ven, la escala de esto es menor a 0.2 milímetros. Entonces toda la imagen pues abarca no más de 1 centímetro. Aquí es donde vemos la heterogeneidad de las rocas, de las tobas, y pues se ve el contacto entre la toba vítrea, que es la que está en esta parte, y la toba pumicea de esta parte. Aquí está el contacto, ¿no? Y bueno, vemos que una de ellas es más afín a tener cristales de plagioclasa, que es la toba vítrea situada abajo. Bueno, aquí le puse una toba campechana, perdón por el nombre, Jaime, pero bueno, aquí pues es una toba que tiene de todo, ¿no? Tiene fragmentos líticos, como es este de aquí, que es igual puede ser una andesita, perdón. Tenemos otros fragmentos situados aquí, acá, y pues fenocristales grandes que están ya fragmentados de plagioclasa dentro de una matriz vítrea también. Bueno, este es con otro tipo de luz. Y bien, la fluorescencia de rayos X sobre la litología, pues ¿qué es lo que nos da esto? Este es un gráfico de distribución de elementos mayoritarios, como sílice, aluminio, potasio y azufre, y elementos traza como el zircón, titano y vanadio, con respecto al calcio. ¿Por qué con respecto al calcio? Porque creemos que la superficie de la roca tiene una cubierta de sulfato de calcio o de carbonato de calcio. Con esto podemos discernir y ver que hay pues 3 grupos. En cada uno de esos grupos pues podemos representar 3 litologías diferentes, pero estamos en eso. Las fluorescencias salinas. Este también se trató por fluorescencia de rayos X en el relieve Jaguar, y este espectro lo que nos indica pues es el contenido elemental de este relieve, y pues vemos que hay pues el calcio ahí es bastante alto, el hierro, el azufre, y podemos ahí empezar a ver cuáles son los compuestos que están en esta superficie, ¿no? Bien, ahora por difracción de rayos X. ¿Para qué hicimos este análisis? Pues para conocer la estructura cristalina de las sales que hay en la superficie. Y bueno, aquí denotamos, vemos que hay en varios colores, desde negro a un poco más blanco, denotados en este espectro. Cada uno de esos picos nos muestra un compuesto distinto, empezando por las sales, que son las 2 de arriba, carbonato de calcio, que no es la sal, sino es la lechada, la cubierta que hay sobre el relieve. Y bueno, hay carbonatos de sodio y calcio, carbonatos de hierro, ya más abajo y resaltado, que son compuestos afines a la contaminación atmosférica. Puede ser el carbonato de hierro, sulfato de titanio y el óxido de manganeso. Este compuesto, que es el sulfato de titanio, pues está bien documentado por la quema de combustibles fósiles a altas temperaturas, arriba de 900 grados. Y bueno, los otros también, ahí se nos pasó este de aquí, óxido de cromo y vanadio, también
Es un compuesto afín a esta contaminación atmosférica. Los otros pues ya serían, por ejemplo, aquí el zircón es un elemento, es un mineral inherente de la roca, ¿no? Y bien, para las intervenciones anteriores lo que utilizamos fue el infrarrojo por la transformada de Fourier con un módulo ATR. En esta superficie del relieve, el relieve policromado, que es la de arriba, pues vemos que, bueno, comparamos con la base de datos que hay aquí en la coordinación y tanto arriba o abajo, tanto en el relieve policromado como en el relieve jaguar, los compuestos que están sobre la superficie son el moguilit y el primal, AC33. Bien, pues bueno, las conclusiones. El estudio petrográfico arroja que en banquetas y cornisas hay gradaciones de rocas volcánicas piroclásticas, como la toba vítrea con abundantes fragmentos líticos y toba pumicetítica. Y bueno, los Atlantes está compuesto de roca andesítica. Y aquí pues se enlistan en pues qué tanta competencia tiene cada una, ¿no? Las eflorescencias salinas son las sales que interactúan y cocristalizan con productos de la quema de combustibles fósiles, como esos tres compuestos. Y materiales de intervenciones anteriores se utilizaron moguilit y primal directamente sobre los relieves. Y bueno, en los trabajos futuros estamos en la caracterización de pigmentos. Queremos hacer microscopía electrónica de barrido para conocer la micromorfología, el contenido elemental de estos pigmentos y un trabajo un poco más allá, un análisis de procedencia para, pues conocemos que Hidalgo es un distrito minero bastante establecido ya desde la época prehispánica, entonces queremos conocer de dónde vienen esos pigmentos en la zona. Y eso es todo. Gracias. Muy bien, muchas gracias por darnos esta panorámica de los diferentes análisis que se pueden realizar en el laboratorio códice de esta coordinación. Para la segunda ponencia, en este caso va a ser presentada por el doctor Luis Barba y que tiene como coautores al doctor Jorge Blancas, al doctor Agustín Ortiz, la maestra Patricia Mijan, la arquitecta Claudia Trejo, la arquitecta o arqueólogo, arquitectos Roberto Magdalén. Y el título de este trabajo es Resultados preliminares en el estudio geofísico del edificio 16 o Templo de las Pinturas de Tulum y la estructura 12 de Tanca en Quintana Roo. Gracias, Laura. Muy bien, pues les vamos a... Mis autores y... ¿Mandé? ¿Quieres estar? Sí, me gustaría. Mis coautores y yo vamos a platicarles de los resultados de este proyecto en colaboración entre la Coordinación y el Instituto de Investigaciones Antropológicas en dos sitios de la costa de Quintana Roo y donde parece ser que los fenómenos que se están dando son semejantes. Ustedes conocen muy bien la zona arqueológica de Tulum. En la parte central de esta zona arqueológica pues están desde luego muchas estructuras, pero la que vamos a concentrar nuestra atención es esta, la estructura 16 o de las pinturas, y en esta pues el problema principal y el objetivo de estos proyectos es entender qué está pasando con esta estructura, con las grietas que se producen en esta estructura que están afectando la pintura mural que está en los muros de ella. Con este objetivo, nuestra primera aproximación fue estudiar el sitio, pues si no completo, cuando menos una buena parte del sitio,
y entender cómo estaba el sustrato a más o menos 4 metros de profundidad y tratar de entender qué pasaba con la roca subyacente. Una de estas líneas fue la que marcó la pauta. En la mayoría de las líneas que les mostré anteriormente, tenemos pequeñas alteraciones en la homogeneidad de la roca subyacente de este tipo, pero en este caso muy particular llamó nuestra atención todas estas reflexiones que se aprecian aquí. Una de las explicaciones para esto surgió del paseo en lancha que hicimos por todo el frente que da al mar, y donde empezamos a reconocer estas cavidades que se dan en muy buena parte del perfil expuesto y que ya en acercamientos corresponden a esto. Por lo tanto, todo parece indicar que las reflexiones que el radar detecta pasando por la superficie del sitio arqueológico están estrechamente relacionadas con las cavidades que se forman por disolución debajo de una capa que es más o menos consistente y que parece funcionar como una costra sobre la cual están construidas la mayor parte de las estructuras, y que de alguna manera esta costra tiene asentamientos, agrietamientos y alteraciones cuando estas cavidades son del tamaño suficiente y el peso de las estructuras superiores tiene peso suficiente para producir asentamientos diferenciales en estos lugares. Como consecuencia de estos asentamientos se producen estas grietas. Hay estudios ya, al cabo de muchos años se han acumulado estudios de grietas activas que todos los años hay que resanar y que están en prácticamente toda la estructura. Y para ver en detalle lo que ocurría alrededor de esta estructura, que era la más directamente afectada, pues se hicieron estudios en todas las áreas disponibles alrededor y luego un poquito en otras áreas cerca del castillo. El resultado es que que es uno de los cortes, esto lo que les está mostrando es qué pasa en una capa a 2 metros de profundidad bajo la superficie que se pisa en este momento en el sitio arqueológico. Y las zonas las zonas verdes son zonas homogéneas, son zonas en donde la roca pues está en razonablemente buen estado, mientras que las zonas rojas aquí señaladas son áreas en donde existen cavidades. Muchas de estas cavidades pues estarían en áreas en donde no afectan a esta plataforma de escasos 50 centímetros, pues poco le afecta el que exista una cavidad aquí, pero a esta estructura que tiene 2 niveles pues sí le afecta el hecho de que estas cavidades estén en esta posición. Precisamente la línea que originalmente pasó por todo este andador, pues la vemos en detalle aquí, y la otra, la 10, que solamente es una parte de esta retícula, se muestra aquí. Y este es lo que les comentaba, una capa razonablemente dura y homogénea, debajo de la cual existen todas estas cavidades. Este es con una antena de 400, este es con una antena de 200, esta nos da más profundidad y menor calidad en la imagen, y esta, por el contrario, es menos la profundidad, pero mayor la resolución. Cuando nos acercamos precisamente a la estructura 16, esto es el área que tiene, en este caso a 1.5 metros de profundidad, las posibles cavidades, y lo verificamos con resistencia eléctrica, y la resistencia eléctrica nos indica que cuando menos en 3 puntos no se puede conducir la corriente, y en alta probabilidad es debido a que hay un hueco a esta profundidad, en este caso a 1 metro, que serían en estas posiciones.
Más detalles, la línea que corre aquí es esta, y nuevamente esta es la condición en un perfil vertical pasando junto a la fachada del edificio del terreno. Y en este otro lado es más larga la línea y tiene zonas bastante homogéneas, como son estas de aquí, y zonas con bastantes reflexiones que muestran agrietamientos y cavidades de la roca. Vamos rápidamente a otro sitio, 5 kilómetros al norte de Tulum, se llama Tancá, debe formar parte del mismo asentamiento, y ahí existe la estructura 12. La estructura 12 ha tenido una existencia bastante difícil y ha sido intervenida y ha sido pues, tratada de muchas maneras. Tuvo la mala fortuna de tener un árbol completo enorme, que ya solo ven aquí los troncos, que arraigó y la partió en muchos. También tiene, por cierto, la pintura mural, y también de la misma manera esta pintura mural sufre el efecto de las grietas que se forman en los muros de esta estructura. Esta es otra vista de ese enorme árbol que creció y este es el estado actual de esta estructura. Aquí tenemos una de estas grietas que todavía hasta hace muy poco tiempo estaba presente, ha sido intervenida, resanada, pero no dejan de aparecer todas estas pequeñas grietas. Ahora son más pequeñas, estas eran monumentales, y una cosa curiosa es de que aparecen raicillas saliendo de algunas de estas grietas en el interior del templo superior. Para tratar de entender qué estaba pasando con esta estructura, también utilizamos la herramienta del radar, y aquí les muestro algunos de los ejemplos. Esta línea se pasa en la parte superior, o sea, es este recorrido aquí, y este recorrido nos muestra más o menos a 3 metros de profundidad que aquí hay una heterogeneidad. Esta parte del cuerpo está más o menos homogénea, y aquí nuevamente hay otra zona que no tiene las mismas propiedades del resto. Lo mismo ocurre aquí, esta es una zona homogénea, y esta coincide bastante bien con aquella grieta que les mostré y que venía desde acá arriba y que continuaban los cuerpos, y en algún momento tuvo una gran raíz, y esta gran raíz pues fue removida, resanado, y ahí se ve la huella, la cicatriz de la intervención. En el interior del templo, en el piso, se pueden ver también dos zonas claramente heterogéneas que seguramente tienen que ver con un pozo de exploración o con algún otro tipo de intervención, pero evidentemente hay algo debajo de ese piso que no es de las mismas características. Baste decir que normalmente estos núcleos son tierra, piedra, y la parte de afuera es piedra, roca caliza con mortero de cal. Algo pasó aquí que ya no lo es. Esta es distinta, esta es en el segundo cuerpo, en el primer cuerpo, en la parte de abajo. El radar se corrió por la pared tratando de ver qué condiciones tenía el interior de esta estructura, y pues nos aparece en esta zona otra heterogeneidad importante, y desde luego es claramente visible en esta otra zona, y algo también por aquí. Aquí no se pudo precisamente por la presencia de la escalinata. Todo esto lo que nos dice es que el interior de esta estructura no es homogéneo, que tiene zonas que claramente difieren en propiedades de lo que originalmente fue el material de construcción del núcleo de esta estructura. De la misma manera que lo hicimos en Tulum, pero ahora con un espacio bastante más
limitado, pues se trató de estudiar el piso alrededor de esta estructura, y esto lo que nos muestra nuevamente es que a 1.5 metros de profundidad este corte tiene las mismas señales de un queso gruyère bajo este piso que ahora podemos caminar en estos sitios. Algunos detalles, muy bien, algunos detalles nos muestran esta que es la línea 235 y esta 235. Hay dos cosas que vale la pena destacar. Estas de aquí, que son reflexiones producidas posiblemente por algunas de las raíces de los árboles que están alrededor, pero estas que están a más de 1 metro de profundidad ya son debidas a las rocas calizas subyacentes que tienen cavidades. Esta que viene de aquí en diagonal, pues nos muestra también la presencia de algunas raíces, pero la presencia de algunas cavidades en ese lugar. Y esta última, que está en la parte de atrás, en un estrecho pasillo que hay todavía disponible por ahí, pues nos muestra algunas heterogeneidades, pero ninguna cavidad mayor. El asunto es que en alta probabilidad debajo de esta estructura, que no podemos saberlo, solo adivinarlo, también hay cavidades que están cediendo de alguna manera. Para concluir, tanto Tulum como Tancá están en la costa oriental, y me parece que realmente gran parte de los sitios que estén ubicados en este espacio tendrían problemas semejantes, con una roca caliza que se ha disuelto con el paso de los años, que ha producido cavidades subterráneas, y que estas cavidades están debajo de una costra de más o menos 1 metro de espesor, y que es susceptible de producir agrietamientos en esta costra, y esto tiene como consecuencia pequeños asentamientos diferenciales que afectan a las estructuras y tienen grietas activas en muchos de los muros y en muchos de los paramentos que tienen, en este caso, el basamento de Tancá. Pero en el caso de Tancá, me parece que se suma este efecto geológico a las heterogeneidades del basamento. Todo parece indicar que la intervención que consolidó con cemento una buena parte del volumen de esa estructura produce un efecto adicional. Esa heterogeneidad y esa diferencia en el comportamiento de los materiales produce un efecto adicional al que el sustrato de roca está ocasionando, y por lo tanto tienen ustedes afectando a esta estructura 12 de Tancá dos fenómenos combinados que pues producen mucho deterioro en esta estructura, y que al parecer pues no tiene fácil solución. El asunto es que cuando ustedes tienen una estructura, y si esta estructura tiene murales, y si estos murales hay que conservarlos, ustedes los constructores originales tuvieron la mala fortuna de asentarse en un espacio que tenía una cavidad que seguramente ha ido creciendo con el paso de los años. Pues en este momento tenemos problemas con esas estructuras de no fácil solución, y habría que seguramente trabajar mucho, hacer propuestas y quizá experimentos para tratar de ver cuál es la mejor solución para enfrentar los problemas que están planteando estos sitios costeros. Gracias. Las tumbas de Monte Albán, problemática y estudios actuales para su conservación.
Bueno, buenos días. Nosotros les vamos a hablar sobre una de las líneas de investigación que se está desarrollando dentro del proyecto de atención a zonas arqueológicas de Oaxaca, que justamente está únicamente enfocada a lo que son las tumbas de Monte Albán. Un poquito para contextualizarlos, en Monte Albán existen más de 300 tumbas descubiertas entre los años 30 y 70. Son aproximadamente 170 fueron halladas por Alfonso Caso. De estas, en la bibliografía se reportan por lo menos 12 tumbas que presentaban restos de pintura mural, y en la actualidad únicamente 6 tumbas realmente pues podría decirse que conservan pues una cantidad aceptable de esta pintura. También sabemos por todos los reportes habidos que esta pintura se ha estado deteriorando en los últimos... Bueno. Sabemos que esta pintura se ha estado deteriorando en los últimos 20 años a una velocidad pues bastante considerable, lo cual pues es preocupante para nosotros. Un primer acercamiento que se dio a las pinturas de Monte Albán fue dentro del proyecto que comenzó en 2011 por esta coordinación, específicamente de la pintura mural, pintura mural prehispánica en Oaxaca, el cual lo estuvimos coordinando la doctora Gloria Marta Sánchez y yo. En esta primera visita pues se logró monitorear y hacer pues un registro bastante minucioso del estado de conservación. De estos estudios, de la información que pudimos recabar, pues sí contamos con una gran cantidad de intervenciones realizadas. Por ejemplo, en el momento de su descubrimiento, Alfonso Caso pensó que una buena idea para estas pinturas era colocarles un barniz de protección, el cual es el conocido como Dulux, de la compañía DuPont, que en su momento pues parecería que dio buenos resultados, sin embargo, actualmente nos está ocasionando pues ciertos conflictos. Posteriormente, entre los 80s y 90s, no tenemos informes, pero sí sabemos de la utilización de primal, mowital y paraloy para los típicos procesos de conservación que se realizaban de consolidación, el uso de resanes, etc. En el 99, derivado del gran temblor que sufrió Oaxaca, se decide cerrar la visita al público de estas tumbas, creando pues un cambio dentro del microclima que estos espacios tenían. Antes pues la visita al público se abrían todo el día y tenían cierta ventilación, claro que otros tipos de deterioros, pero bueno, en este cambio es muy importante para nosotros, pues a partir de esta fecha empieza a reportarse un mayor deterioro y mayor número de intervenciones. Entre el 2000 y 2005 se da la remoción de este barniz colocado en los años 40, con thinner y con diferentes procesos. También dentro de los informes de esta época se sabe de que ya tenían las pinturas cierta presencia de sales, porque se usa el Chelaplex para la remoción de estas. En el 2008 se reporta una intervención bastante parecida a la realizada en el año 2000, y también aquí se vuelve a mencionar una presencia considerable de sales. En el 2012, ya con el proyecto de la coordinación, decidimos hacer ciertas pruebas de limpieza con microemulsiones, las cuales pues no tuvieron los resultados deseados en un primer momento. Y de aquí pues empieza a considerar la importancia de hacer una investigación formal. Para esta investigación decidimos considerar lo que son únicamente dos de las tumbas más importantes, que serían la tumba 104, que toda la cámara contiene restos de pintura mural, y la 125. La 125, al estar fuera de la visita al público, nunca había sido intervenida, entonces se puede decir que esta contiene los restos de esta capa de barniz colocada en los años 40, bastante intacta, siendo como punto comparativo para nuestro estudio. La problemática. Como pueden ver en la foto, es como la registramos en el año 2011,
y posteriormente como la encontramos ahorita en 2016, con una, pues casi no se puede apreciar la pintura, lo cual pues es una problemática considerable para nosotros. Ya lo había mencionado el viernes, que justo ahorita no queremos volver a caer en el proceso de limpieza porque a través de las fuentes pudimos detectar una presencia de sales periódica de aproximadamente una reaparición cada 5 años. Entonces, si cada 5 años esta tumba se limpia de manera mecánica, pues sí hay una disminución de color bastante considerable, por lo cual ahorita en la etapa que estamos es una investigación previa para tomar las decisiones de cuál va a ser el proceso de intervención más adecuada. Del otro lado pueden ver la tumba 125 con esta capa muy gruesa de polímero, en la cual en el 2011 ya existían escamas y para el 2016 estas escamas con pintura pues ya se han caído. Uno de los objetivos pues fue justo la identificación de sales, polímeros, los materiales utilizados en intervenciones anteriores y la presencia de microflora y microorganismos sobre las pinturas. Comenzamos con un estudio de luz UV para detectar para ver qué podíamos observar, y pudimos observar ciertos restos, o sea, cierta fluorescencia característica de materiales diferentes, en los cuales todavía actualmente estamos analizando la información obtenida. Y algo también muy característico fue unas salpicaduras que a simple vista se ven como manchas negras y que florecen muy notoriamente con luz UV. Bueno, aprovechando la luz ultravioleta, lo que decidimos también hacer es ubicar los puntos de muestreo para determinar qué tipo de sales eran. Hicimos un análisis muy básico, seleccionamos los puntos de muestreo, que fueron 10, son los que están con amarillo, no se ve muy bien en la foto, pero lo que hicimos fue identificación por microquímica, y lo que encontramos aquí era que había presencia de carbonato de calcio, sulfato de calcio, pero como es una prueba muy básica, sentimos que teníamos la necesidad de hacerla por otras técnicas para cerciorarnos de que el material que estábamos identificando fuera certero. Entonces utilizamos microscopía electrónica de barrido, nos dio lo mismo que habíamos hecho por microquímica, presencia de calcio, mucho sulfato, también sodio aparecía pero muy poco. Era también algo que a mí me interesaba que no estuviera presente, porque los sulfatos de sodio es muy perjudicial para la pintura mural. También pudimos observar a través de luz ultravioleta que las fluorescencias de sales pues no veíamos nada a través de luz ultravioleta, solamente se veían las intervenciones anteriores, y no sé si se alcanza a apreciar en la foto anterior que hay esa línea amarilla que pensábamos en primer momento que a lo mejor eran las fluorescencias de las sales, pero resulta que ahí no había. Esa línea amarilla está... Gracias. Esta línea amarilla resulta que es por la entrada de luz. Esto tiene un ducto y esa entrada de luz es exactamente la línea amarilla que va a marcar. Entonces eso es lo que es la diferencia entre estos materiales, bueno, no materiales, sino qué es lo que hace que la luz, este material pudiera ser que esté menos húmedo que el resto, y por eso hay esa línea naranja. También para cerciorarnos de qué tipo de, si ya sabíamos qué tipo de sales había, queríamos cerciorarnos de en qué fase cristalina estaba. Entonces se hizo también difracción de rayos X y obtuvimos exactamente lo mismo. Sulfato de calcio, yeso, carbonato de calcio también, y pequeñas trazas de sodio, que aún así estas todavía están en estudio, porque también la doctora Teresa Pi del Instituto de Geofísica no está tan segura por la cantidad de material que teníamos, de que realmente fueran. Las trazas son menores al 5% en lo que marca el difractómetro, entonces todavía está en estudio. Y eso fue por lo que yo hice, fueron unos análisis muy rápidos,
y con respecto a las sales. La tumba 125 también se tomó muestra, pero eso no se analizó, solamente nos enfocamos ahorita a la 104 para ver qué resultados teníamos y sentarnos a discutir estos resultados junto con los que hizo Orlando, que él fue quien analizó la parte de polímeros. Bueno, la parte de los polímeros se identificó a partir de la comparación de la tumba 125 y 104. La idea inicial era puedes inspeccionar con luz ultravioleta ambas tumbas, pero no dio el tiempo para hacerlo para ambas. Entonces para la 125 se tomaron muestras a simple vista, y en cambio para la 104 se tomaron las muestras a partir de las imágenes por luz ultravioleta. Sirvió mucho el uso de la luz ultravioleta debido a que, como dijo Mónica, la capa que tenía del polímero era muy heterogénea y aparte ahí había intervenciones. Entonces se tomaron zonas donde había mayor concentración de ese polímero. Entonces el número de muestras tomadas para la tumba 104 fueron 11 muestras y para la 125 fueron 5 muestras, y esas consistieron en capas del polímero nada más y también tomas estratigráficas. Entonces lo que se tiene es muestras tanto del polímero nada más y de las capas con toda la capa pictórica. Y lo que se puede observar en las imágenes por microscopía óptica es una modificación en estos recubrimientos, en el aspecto, en el color y en la modificación del polímero por el paso del tiempo. Eso quiere decir que el consolidante empleado para las tumbas pues se ha modificado y pues no cumple con los requerimientos que en un momento inicial se requirieron, ¿no? Y bueno, en cuanto al estudio para la identificación del polímero, se hizo a partir de un estudio por microquímica y fueron pruebas sencillas para analizar el material. Se identificó que efectivamente se trata de un material de nitrocelulosa que corresponde a la composición del material Dulux que comercializaba DuPont a principios del siglo pasado. Aparte, con esas pruebas también fue posible determinar que en ambas tumbas pues, el disolvente que era más afín era la acetona y también la dimetilformamida. En ambos casos las densidades del polímero están entre 0.9 y 1 gramo por mililitro, y también en cuanto a las características del polímero también es muy fácil de determinar, ya que tiene una alta flamabilidad, se autoextingue y aparte tenemos el pH del material, que es de 2.5, y ya en la bibliografía se obtuvo que pues sí, efectivamente a 130 grados centígrados se empieza a descomponer y empieza también a haber degradación del material con productos ácidos. Y después con pruebas de proanálisis por microscopía óptica y microscopía por fluorescencia se obtuvo también el corte transversal, y ahí podemos determinar, estamos en esa etapa en donde tenemos el polímero con la fluorescencia, y esta es la capa que corresponde a una muestra de la tumba 125 y es considerablemente grueso el compuesto. Y ya bueno, en cuanto a la parte de toma de decisiones, estamos en cuestión de la fase de seguir con los estudios para caracterizar ya de manera más detallada el polímero. Se ha también encontrado información acerca del empleo
de este polímero en fotografía, en lítica, en obra gráfica, y estos datos nos van a dar obviamente información acerca de la parte de cómo se ha tratado este material en otras áreas de conservación o de restauración. Y también ver la posible eliminación de estas sales, porque si bien, como dijo Mónica en un inicio, la parte de hacerlo por manera de fricción, pues sí te llevas la capa pictórica. De hecho lo vimos en una de las fotos, donde está con ultravioleta y los polvos, se ve, y además en el análisis también presentan óxidos de hierro. O sea, te haces el raspado y te traes tanto capa pictórica, parte del polímero, y bueno, hacerlo así creo que no sé en cuánto tiempo pudiera durar más esto. Entonces poder hacer una parte experimental también, como comentaba el doctor Luis Barba, todo eso es lo que nos falta hacer, ¿no? Cómo poder hacerlo, qué análisis pudiéramos realizar más, o solamente con estos, ¿no? Porque creemos que muchas técnicas también a veces es mucha la información, y creo que con lo que hicimos es básico, pero creo que sí dio resultados. Bueno, y nada más reiterar la importancia de hacer los estudios y no un procedimiento, pues, como a veces llegamos, atendemos la problemática y realmente no estamos resolviendo el problema a profundidad, que es lo que ha denotado pues, los informes que hemos estado revisando. Siempre se atiende, pero pues, el problema de sales va más allá. En 2013 se impermeabilizó la tumba. Sabíamos que el proceso de impermeabilización iba a ocasionar también un rompimiento de estas condiciones, iba a generar pues, mayor humedad en un cierto plazo. Ahorita la tumba está siendo monitoreada de humedad y temperatura, y aparentemente ya está relativamente estable. Entonces, pues sí, antes de proceder a una limpieza más invasiva o a un tratamiento más invasivo, pues queremos entender con qué es lo que estamos trabajando. Gracias. Muchas gracias. No cabe duda que el entender o la importancia de poder identificar los distintos polímeros utilizados a lo largo de la historia es fundamental para poder entender precisamente también esta dinámica de deterioro entre la película polimérica y las sales. Realmente es impresionante el grado de deterioro que ocasiona. Muchas gracias. Damos paso al cuarto trabajo de esta mesa, e invito a que pasen por favor a Alejandra Borillón Moreno, Mariana Contreras del Cueto y Verónica Balandrán González, que el día de hoy nos presentarán el trabajo de investigación aplicada como sustento de intervención de conservación en patrimonio gráfico rupestre. Sí. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí acompañándonos. Y bueno, nosotros les vamos a platicar un poco sobre cómo la investigación aplicada ha sustentado muchas de las intervenciones que se han llevado a cabo dentro del programa rupestre. Y bueno, para contextualizar de manera muy general, dentro del Programa Nacional de Conservación de Patrimonio Gráfico Rupestre, pues dentro de sus principales acciones pues está la conservación y restauración, que tiene que ver con los diagnósticos, ya que a partir del diagnóstico pues se va a determinar en base a la problemática particular de cada sitio la pertinencia de crear proyectos de conservación de carácter integral. Estos proyectos pues tienen la característica de
ver a un sitio desde sus distintos aspectos y con alcances planteados a corto, mediano y largo plazo. Es decir, que van a ser proyectos de continuidad, lo cual es un factor muy importante. Dentro de este tipo de proyectos encontramos obviamente la intervención de conservación, la vinculación, capacitación, participación comunitaria y difusión, la implementación de programas de conservación y mantenimiento y bueno, aquí es donde viene la investigación aplicada. Y bueno, con estas características, desde hace años se vienen trabajando 3 sitios rupestres dentro del programa: el Vallecito en el estado de Baja California, La Pintada en Sonora y el Locote en Aguascalientes. Y bueno, respecto a las generalidades de los diagnósticos de estos sitios, que finalmente el diagnóstico va a determinar las necesidades a resolver, pues bueno, aunque se tratan de 3 sitios distintos, comparten una problemática a nivel de deterioro de su soporte pétreo, ya que en ustedes encontramos exfoliación, agrietamientos, desintegración laminar, desintegración granular, pérdidas. Es decir, que hay una pérdida de dureza, de resistencia y de material a nivel de soporte pétreo. ¿Por qué es tan importante nuestro soporte pétreo? Bueno, pues porque es el que va a sustentar a las manifestaciones gráficos rupestres, por lo cual va a ser prioritario en cuanto a atención de conservación. Y bueno, ¿cuáles van a ser las acciones para subsanar o controlar estas alteraciones? Pues a través de tratamientos de conservación que van a tener como objetivo principal la estabilización del soporte pétreo. ¿Cómo se va a lograr? A través de procesos que ya conocemos, como de resane, ribete y consolidación. Y aquí es donde surge la pregunta de ¿con qué vamos a lograr esto? Y por tanto la importancia de la investigación aplicada y su necesidad también. Bueno, dentro de las líneas de investigación aplicada que se han desarrollado como parte de los proyectos de conservación que lleva a cabo el programa, destacan la orientada a la elaboración de estudios tendientes a evaluar el comportamiento de distintos materiales con la finalidad de determinar su eficacia en reducir efectos de deterioro y con ello sustentar su aplicación, pues para lograr su estabilidad a largo plazo, así como la abocada a la evaluación y seguimiento periódico del comportamiento de estos. Y bueno, dentro de los estudios realizados, que ha sido muy amplio, pero de manera general, podemos decir que en el caso de La Pintada y el Locote, el tipo de roca se trata de tobas, en el caso del Vallecito, granito. A pesar de ser rocas distintas, las dos se tratan de rocas ígneas de composición silicia, lo cual va a ser fundamental pues, para determinar cómo pues delimitar la investigación en cuanto a materiales. La metodología empleada, bueno, se han hecho tanto pruebas como protocolos de investigación según las necesidades. Va a haber como 2 grandes fases. Una primera que se basa en estudios previos en laboratorio, una segunda que se basa ya en pruebas in situ, que en un inicio se realizan en áreas donde no hay manifestaciones gráficos rupestres. Posteriormente, de acuerdo a los resultados, ya que se decide aplicarlas en un segundo momento, ya en áreas con pues nuestras manifestaciones rupestres. Pues en sí, las pruebas en laboratorio han estado muy enfocadas a la selección de materiales y formulaciones. Por ejemplo, un caso es el Locote. Ahí durante pues, un largo tiempo se realizaron diversas pruebas para determinar las pastas para el proceso de resane pues, más idóneas. Incluso se hizo una identificación de la composición elemental de las cargas pétreas del sitio, que bueno, cabe señalar que son rocas que provienen de los sitios. Y en el caso de la consolidación, se realizaron tanto para La Pintada como el Vallecito un estudio y evaluación de consolidante alcoxilano y su comportamiento en relación a pigmentos, ¿no? Para ver qué sucedía ya en la aplicación sobre capas pictóricas.
Y también surge esto por una necesidad ya en su aplicación, aunque los resultados habían sido positivos en el Vallecito, no eran los resultados esperados, entonces surge una segunda fase de investigación para evaluar el comportamiento de alcoxixilanos comerciales y sintetizados en la consolidación de soporte pétreo, ya de muestras de granito proveniente de 3 resguardos. Esto, bueno, para determinar, pues se jugó un poco con el porcentaje del catalizador en sí para lograr la penetración deseada, incluso también la cuestión de la cristalización del silicio. Y bueno, las pruebas se iniciaron en el 2011 de manera paralela en La Pintada y el Ocote. Escogimos estos 3 sitios, bueno, es como poco tiempo para hablar sobre esto, porque han sido de alguna forma como el modelo a seguir para aplicarse en sitios con problemáticas similares. Y bueno, en sí todas estas pruebas que se han realizado han sido para determinar el incremento o no de las propiedades físico-mecánicas de la roca a tratar. Los resultados satisfactorios pues, han permitido establecer el tipo de materiales a utilizar, tanto para el proceso de resán y ribete como la consolidación, a través de materiales compatibles, que han sido materiales de composición silicia, que son productos sintetizados en laboratorio. Y bueno, cabe señalar que esta investigación pues, se ha ido modificando a lo largo de los años, pues, de acuerdo a las necesidades y problemáticas de cada sitio. Su seguimiento a la aplicación inició para los 3 sitios en el 2013 y bueno, ya de esto les va a platicar Ali. Bueno, en cuanto a la metodología para realizar el registro del comportamiento de las pastas de resana y del consolidante, el programa rupestre generó una serie de cédulas para llevar a cabo este registro, para registrar el comportamiento durante la aplicación y una vez seco el material. Las características que se registran, bueno, son variadas, como dijo Mariana, se registran las propiedades físico-mecánicas y cabe destacar que pues, se registra el color, la dureza, la contracción, el agrietamiento en general para la consolidación y para las pastas de resane. En cuanto a nuestros estudios de caso, hablando primero del sitio de La Pintada Sonora, en cuanto a la consolidación, se tomaron 4 áreas del elemento G, que es un elemento que tiene mucha pintura rupestre, y cabe destacar que la dureza inicial que cuando se aplicó el consolidante era de valores entre 1 y 2, y hasta el 2016 aumentó la dureza a un valor de 3. Esto, además, no hubo cambios de color en el soporte ni en la capa pictórica, tampoco se observó brillo, ni formación de capa superficial, ni contracción, ni agrietamiento. En general fueron resultados buenos. En cuanto a las pastas de resane, también del sitio La Pintada, cabe destacar que bueno, se presentaron con buena adherencia al sustrato, no presentan contracción ni agrietamiento, tampoco presentan cambios de color y en general el color sí se ha mantenido y se integra bien al soporte circundante. Y estas características se han registrado desde el momento de la aplicación hasta el último seguimiento realizado. Y bueno, aquí se pueden ver unas fotografías del antes y después de la aplicación de los resanes. Y en cuanto al sitio del Vallecito, también la consolidación ha presentado buenos resultados. Se ha llevado el registro a cabo en
3 resguardos en la Cueva del Indio, el Diablito y Solecitos, que son 3 resguardos que se han intervenido hasta ahora. Y también se ha registrado una dureza, un incremento en la dureza, por ejemplo en el caso del Cueva del Indio, que es el más representativo, la dureza inicial en 2013 era de un nivel 4 y en el 2016 se ha registrado una dureza de entre 7 y 8. Tampoco hay cambios de color en el soporte, no se observa brillo, ni formación de capa superficial, ni contracción, ni agrietamiento. Y bueno, en general nos ha permitido ya aplicar las pastas de resane porque en un principio el soporte era tan deleznable que no permitía casi que ni tocarlo. Y las pastas de resane también se han llevado el registro en estos 3 resguardos que les mencioné anteriormente, y en general pues tampoco han presentado cambios en coloración, únicamente se realizaron pastas en un principio utilizando piedra pómez, pero se sustituyó porque no se presentaba contracción con estas pastas, y bueno, en general presentan buena adherencia y no hay agrietamiento ni contracción ni cambios de color, y la dureza se ha mantenido. Bueno, para el caso del sitio rupestre de Locote, gracias por la adecuada coordinación que ha habido entre el programa de manifestaciones gráficos rupestres con el Centro INAH, se ha podido contar con 22 registros desde julio del 2013 hasta el 10 de marzo de este año, lo cual nos ha permitido evaluar el comportamiento durante estos 3 años de las pastas de los ribetes y resanes. Como resultado tenemos que el color se ha mantenido relativamente sin variaciones, y se ha visto también un incremento de los valores de dureza. En cuanto a la textura, lustre, acabados, porosidad, resistencia, contracción, agrietamiento, no ha habido cambios, se mantienen estables. Con respecto a la consolidación del soporte, también se ha visto una mejoría en cuanto a la resistencia mecánica, y tampoco se ha visto variaciones considerables en cuanto al color. Un caso especial es la pasta 2, que esa sí ha sido la única que ha tenido algunas variaciones en cuanto al color y en cuanto a la resistencia, al agrietamiento. Sin embargo, el poder haber identificado estas características que se han mantenido inestables nos ha permitido, por así decirlo, corregir o rectificar los procesos de resane en las pastas de ribetes y resanes. Y bueno, ya para concluir, lo que tenemos que decir es que la continuidad de los proyectos de conservación es determinante para lograr el seguimiento y la evaluación periódica de las intervenciones realizadas por un plazo de tiempo prolongado, con lo cual se puede determinar la eficacia de los procesos y de los materiales aplicados. La evaluación realizada en los 3 proyectos de conservación llevados a cabo por parte del Programa Nacional de Conservación de Patrimonio Gráfico Rupestre que se ha presentado en este trabajo ha permitido identificar tanto los aciertos como los errores en los procedimientos de aplicación, así como en la formulación de proporciones y cargas empleadas en las intervenciones. Ello ha orientado la corrección de deficiencias y la mejora de los materiales y procesos, permitiéndonos lograr intervenciones bien fundamentadas y adecuadas a cada caso. También ha permitido garantizar que los materiales y los procesos de conservación empleados son eficientes al comprobarse que se han mantenido estables a lo largo del periodo transcurrido desde su aplicación hasta la más reciente evaluación realizada. Cabe reflexionar que no siempre se tiene la oportunidad de evaluar una intervención, ya que los tiempos institucionales, el presupuesto o la dificultad de acceso a los sitios puede ser limitantes. En este caso, la continuidad de los proyectos del programa de Patrimonio Gráfico Rupestre y el apoyo con el que se ha contado por parte de las áreas de los centros SINA ha posibilitado el seguimiento de estas intervenciones, y los conocimientos se han ido acrecentando con la información obtenida como parte de los estudios de investigación aplicada, que brindan parámetros de utilidad para orientar la toma de decisiones y planificar futuras intervenciones.
al mismo tiempo que pueden ser utilizados para definir procesos de conservación en otros sitios rupestres con problemáticas similares. Gracias. No, y pues bueno, solo agradecer a todos los investigadores que nos han apoyado en todo este proceso, e instancias que han sido muchos, pero bueno, ahí están. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Es claro que esta posibilidad de compartir información en los diferentes sitios y llevar a cabo una metodología similar es importante para la toma de decisiones, y donde la investigación preliminar o la identificación de los soportes, por ejemplo, permite una toma de decisiones sobre el tipo de materiales que van a ustedes a utilizar. Muchas gracias. Última presentación de esta mesa. Invito a Clara Ramírez, a Dulce María Grimaldi y a Armando Arciniega a que suban para que presenten su trabajo Otro uso del clusel en conservación de pintura mural sobre tierra. Gracias, buenos días. Bueno, yo realmente solo estoy de apoyo moral y la presentación la va a dar Clara. Bien, buenos días. Yo soy Clara Ramírez. Y bien, pues el caso que estoy presentando aquí es de investigación aplicada, que se relaciona con el trabajo que la CNSPC ha venido realizando para el mural Los Bebedores en la zona arqueológica de Cholula, en Puebla, y que comenzó desde el año 2004, que ha sido una investigación que ha llevado muy larga, y esta es la síntesis de esto. La investigación ha contado con las colaboraciones de otras instituciones como el Getty Institute, la Universidad de Florencia y la UNAM, entre otros. Este mural, Los Bebedores, fue realizado sobre fábrica de adobe y aplanados terrosos, usando tierras para crear la capa pictórica de lo que fue la fachada de la estructura más antigua del edificio prehispánico que lo alberga. Su deterioro entonces está relacionado a su constitución terrosa, a su ubicación en subterráneo, por ser la estructura más antigua del edificio, y por lo tanto con el deterioro que este edificio sufre desde graves filtraciones de agua que mantienen niveles altos de humectación en las áreas más profundas del edificio. Con estos niveles tan altos de humectación se causa la disgregación en todos los estratos, más otros deterioros que ponen en riesgo de pérdida a su capa pictórica y que afectan la percepción de su discurso pictórico. Estos son hongos, escamas, pulverulencias, sales higroscópicas, por mencionar algunos. Para el tratamiento se hizo evidente que la consolidación era el tratamiento que era más urgente. Por lo tanto, el concepto que se aplicó en este caso fue el de la aplicación de algún material que facilita la cohesión de las partículas agregadas en cualquiera de los estratos, y que puede ser por aglomeración, que es una unión física, o por conglomeración, que es una unión química. Los requisitos que establecimos para el consolidante en este mural fueron que se mantenga compatible con los materiales constitutivos, que mantenga la flexibilidad ya que las partículas y los estratos terrosos se reacomodan, y además con el solvente del consolidante es posible que las escamas se suavicen y adopten de nuevo la forma del estrato inferior. También que mantuviera la transparencia y el aspecto mate, que se mantenga compatible con el agua en sus diferentes estratos, porque recuerden el problema de humectación constante. También que se mantenga soluble, o que siempre sea soluble en líquidos no acuosos, puesto que la hidratación excesiva desestabiliza los estratos de tierra, que no reaccione con los materiales de otros tratamientos, que sea fácil de manejar y sin toxicidad, o que pueda ser soluble en solventes de baja toxicidad, debido a que para acceder a este mural se fueron realizados túneles, entonces no hay buena ventilación en ellos, y además que el consolidante fuera retratable.
Para poder seleccionar un consolidante para este caso, se hicieron toda una corrida de análisis que fueron desde análisis cuantitativos, análisis cualitativos, que tuvieron por objetivo conocer al estrato en todas sus características, desde cuáles son los materiales y cuáles son las relaciones entre ellos, para también identificar los mecanismos de alteración. Entonces, se identificaron las características resultantes de la aplicación del consolidante en Adobe y sobre los pigmentos de la capa pictórica. Se hicieron probetas y pruebas in situ, pruebas y probetas en laboratorio y pruebas de envejecimiento. En la experimentación, las características evaluadas tienen que ver con aspectos estructurales, como fueron la cohesión de las partículas, la dureza, la penetración en el adobe, cambios en la capacidad hidrófoba y si promueven la proliferación fúngica. Y también con el aspecto de la imagen, o sea, con los cambios en color, en brillo y en la textura. Los materiales que fueron probados en esta investigación fueron los siguientes: el sílice coloidal, el silicato de etilo, que fue sintetizado en la UNAM, el hidróxido de calcio, como el agua en sus maneras de agua de cal y de nanopartículas, mucílago de nopal, clara de huevo, cola de esturión, metilcelulosa, metilhidroxipropilcelulosa y hidroxipropilcelulosa de bajo peso molecular e hidroxipropilcelulosa de peso molecular medio, o sea, incluso el G. De los resultados se condensan en esta tabla que pueden observar atrás y fueron interpretados para esta presentación como adecuados o inadecuados para los bebedores, y en lo general se resumen de la siguiente manera. Los inorgánicos fueron inadecuados porque incrementan la dureza y la capacidad hidrófoba. Esto es malo porque recuerden que es un caso con un flujo constante de agua. Y por otro lado, cambian el aspecto en cuanto a color y a textura, ya que no penetran lo suficiente y se quedan en la superficie. Los naturales tampoco fueron adecuados porque en primer lugar promueven la proliferación fúngica, luego se logra una baja cohesión y en tercer lugar también porque resultan en cambios de color, en el brillo y en la textura de la capa pictórica. Los éteres de celulosa resultaron admisibles ya que la fuerza cohesiva puede mantenerse o manejarse con la concentración a la que se usan. No cambian colores ni texturas, pero algunos sí promueven la proliferación fúngica. En cuanto a las ventajas del Clucel, o sea, el éter de celulosa de peso molecular medio, se encontró que presenta características que son adecuadas para el mural. O sea, hay una buena penetración, mantiene la permeabilidad al agua, resulta en una dureza que no es excesiva, especialmente para la capa pictórica, no cambia las características de la superficie, ni el color, ni la textura, y alienta en bajo grado la proliferación de hongos porque es auxiliado por el etanol, ya que este no promueve la proliferación de bacterias e inhibe a los virus. En general, se encontró que el Clucel es un material que se ha usado ampliamente en conservación para la consolidación de diversos sustratos, porque se puede hacer soluciones acuosas y alcohólicas que forman películas flexibles y compatibles con materiales sintéticos y naturales. Es usado como aglutinante en diversas industrias y es fabricado en diferentes grados según la pureza. Es no iónico y se ofrece como no susceptible al ataque de hongos. Las características que resultaron en las pruebas en el mural, tanto en el mural como en el laboratorio, indicaron que puede mantener las partículas terrosas unidas aún ante la presencia de alta humedad, sales higroscópicas y hongos, además de que a largo plazo no ha cambiado la imagen del mural. A largo plazo me refiero a 6-7 años en que se ha estado aplicando y mantiene sus características.
Por eso, en este proyecto se considera que el tratamiento con este mural es el que ha proporcionado los resultados satisfactorios para la conservación de su discurso pictórico. Y bueno, esto también ha sido una investigación en la que han participado varias personas y a todos se les agradece. Muchas gracias. Muchas gracias. Me da gusto ver que ya hay, al parecer, una solución al problema que les ha... más o menos, que han tenido a lo largo de los años, más de, pues no sé, más de 100, no sé cuántos. túneles como 1000. En fin, muchas gracias y gracias por, no se bajen, por mantenerse en el tiempo. Invito a todos los demás de la mesa a que suban para que podamos tener una pequeña sesión de preguntas. No les van a cobrar más. Adelante. Gracias. Pensando justo en el trabajo que presentó Luis Barba, en cuanto a poder detectar esta presencia de cavidades subterráneas pero formadas por procesos de disolución como se da en el área maya, quería preguntarte si se ha generado algún trabajo más allá de lo que es el diagnóstico en algún momento para identificar esta problemática de terreno que tiene que ver con la conservación de las estructuras y por supuesto de las pinturas o los acabados arquitectónicos, si se cuenta con alguna experiencia en donde también se haya empleado ya como un monitoreo, no sé, mediano o largo plazo, pensando en poder identificar la evolución de estas cavidades. No sé si está considerado para el caso que se presentó de Quintana Roo, pero en general de todo el trabajo que ha desarrollado tu laboratorio, si en algún momento se ha pensado esa posibilidad de hacer estudios periódicos. Y esto es porque, bueno, si bien en general la disolución puede ser un proceso bastante lento y en tiempos mucho más amplios, también hemos visto que muchas de las alteraciones en los últimos años han tenido un ritmo distinto, dado pues, desde el cambio climático y mil cosas más. Entonces, no sé, digo, si haya algo que se haya realizado en este sentido. Pues mira, yo podría decir que... Si es factible. Que sí hay datos de que este fenómeno que por primera vez conocimos en la ciudad de Mérida, estudiando pues sí, lo que hay debajo de las calles de la ciudad de Mérida, ahora se amplía a la costa oriental, pero yo no veo por qué no está en toda la península de Yucatán. Realmente me parece que va a ser algo que tenemos que incorporar a nuestra idea de que esa península tiene ese problema y que eso lo puede ocasionar en una ciudad moderna y puede haber hoyos. De hecho, hay algunos casos reportados en Florida, en Cuba, que tienen un sustrato geológico semejante donde sí, se hacen los hoyos y ahí están, esos son los más dramáticos. Y cerca de la carretera, entre Tulum y Ciudad del Carmen, apareció uno y ese es un fenómeno dramático. Pero estos son así como más silenciosos, son pequeños asentamientos que seguramente dentro de muchos años podrían ocasionar algunas cavidades. Ahora lo que estamos descubriendo es de que estos pequeños asentamientos, pues sí, ya ocasionan alteraciones visibles. Cuando vas monitoreando, lo que sí se ha monitoreado es el comportamiento de las estructuras, y entonces después de muchos años de trabajo de este proyecto ha ido viendo que estas pequeñas grietas se amplían, aparecen más,
se hacen más profundas, todo este tipo de cosas es una realidad cotidiana. Yo creo que habiendo, digamos, encontrado una de las causas de todos estos problemas, pues sí, se irá acumulando información para ir conociendo mejor particularidades de cada uno de estos sitios y entendiendo ese comportamiento. Ahora, si esto dentro de 10 años podré apreciar yo la diferencia entre el estudio que se hizo hace 2 años y el que se hará dentro de 10 años, no sé si los equipos tengan la capacidad de resolverme tan fino y me permitan conocer en 10 años qué pasará. Pero bueno, sin duda que valdría la pena no solo monitorear las estructuras, sino ver qué está pasando y quizá entender estos fenómenos de cómo está drenando el agua debajo y todo esto que se está ocasionando, que quizá involucre más especialistas. Yo creo que ahí ya debería de haber especialistas en rocas calizas que vayan viendo la evolución geológica de esto, su repercusión en los sitios arqueológicos. Y otra cosa que está pasando en este sitio de Tulum es de que el mar está cortando las rocas del acantilado y está penetrando no sé en cuántos años, pero todas las estructuras que están más cerca del mar pues se van a caer necesariamente. Gracias. Bueno, si no hay otra duda, yo también quería preguntarte. Este comportamiento lo mencionas como algo que está teniendo lugar ahorita. Sin embargo, en la península de Yucatán seguramente el fenómeno empezó pues desde los cenotes, la formación de cenotes tiene que ver con ello. ¿Hay algún indicio de que ellos ya hubieran contemplado este comportamiento y en algunos edificios hayan tomado medidas al respecto, o nunca lo contemplaron y pensaron que así se quedaría la conformación geológica? No tengo idea. Sí. Yo creo que no podían, en el plazo de vida de una persona, difícilmente se manifiestan este tipo de cosas, ¿no? Entonces yo creo, me atrevo a pensar que no tenían una idea. Desde luego que conocían los cenotes, desde luego que conocían todas estas cavidades subterráneas y hay como varios niveles. Este que te menciono son pequeñas cavidades a 1 metro, 1,5 metros de profundidad. Los cenotes son grandes cavidades a profundidades mayores y todo es un sistema, todo es un gran conjunto de efectos de disolución de roca que pues yo creo que apenas estamos entendiendo. Yo creo que la única cosa nueva que podemos aportar de estos estudios es de que, habiendo conocido todas estas grandes cavidades muy extensas y que se han recorrido algunas, esta pequeña capa tan superficial yo creo que no se le había prestado atención y ahora creemos que es la que es responsable de este efecto que se ve en las estructuras. La contrataron para... Normalmente me contratan para eso. Es que tengo muchas preguntas, pero bueno, en este caso es un comentario y va relacionado con la presentación justo de mis compañeras en términos de la investigación de materiales que se aplican en los procesos de conservación y que los proyectos de conservación establecidos de continuidad nos han permitido tener ese seguimiento que de otra forma no es posible. Pero una pregunta específica para Verónica, que ha sido pues un apoyo fundamental en este monitoreo a lo largo de varios años, pero bueno, estando ella dentro de un centro INAH, estando directamente en el Estado, pues posibilita mucho más el realizar este seguimiento más puntual que cuando es obviamente personal de la coordinación que tiene que desplazarse a los diferentes estados en donde están desarrollando los proyectos. Pero bueno, quería preguntarle a Vero pues cuál ha sido su experiencia y cuál cree que ha sido la ventaja de poder trabajar juntos ya por varios años, lo cual nosotros agradecemos mucho desde la coordinación. Bueno, yo creo que
como experiencia ha sido enriquecedora y afortunada porque digamos que en mi corta carrera de restaurador sucede eso, que uno interviene pero pues deja ahí el objeto, ¿no? Y siempre queda como esta duda de cómo se están comportando nuestras intervenciones, cómo se está comportando el material que forma parte de la obra, pero siempre queda como al aire, ¿no? Por eso digo que es afortunado el que se haya coordinado el programa de manifestaciones gráficos rupestres con el Centro INA, porque sí se puede dar este seguimiento, no tanto cualitativamente, sino también con datos duros. Y precisamente esta dinámica de poder dar seguimiento nos va brindando otras líneas de investigación para monitorear, para ver si realmente los materiales, los procedimientos son efectivos o están fallando. Yo creo que esta como dinámica de trabajo sería como lo ideal aplicarse en los diferentes centros INA, ¿no? Sé que se han dado casos, aparte de este programa que es el que más conozco, pero debería de replicarse en todos los centros INA. Y bueno, digo, las desventajas de eso es que a veces uno tiene como esa intención y por los dineros, por los tiempos, porque el personal cambia, pues no se da. Pero bueno, en este caso particular que es el Centro INA Aguascalientes, que no nada más es el área de conservación, sino también el área arqueológica, vincularse e involucrarse en el programa de manifestaciones gráficos rupestres es increíblemente enriquecedor y pues da para mucho, ¿no? Bueno, antes que nada quiero felicitar a todos los ponentes, creo que todas sus pláticas fueron muy interesantes. Y tengo una pregunta para Mónica, Víctor y Orlando sobre su ponencia. Creo que todo es como un panorama bastante complejo y en realidad todavía no alcancé a comprender muy bien ya después de la plática. O sea, al parecer lo que ustedes tienen es una problemática relacionada con presencia de sales, si entendí bien, y con un tipo de consolidante que se aplicó hace mucho tiempo. Entonces, más bien mi pregunta va enfocada a, ¿ustedes creen ya que con estos análisis que realizaron es conveniente y es pertinente para hacer una toma de decisiones? ¿Cuáles son los análisis que esperarían probablemente realizar a futuro y qué es lo que se esperaría más adelante? Empiezo yo. Mónica, como en el inicio de la presentación, pues era sentarnos primero cuál era la problemática, porque muchas veces van ustedes, ya saben mucho sobre la parte de restauración, entonces aplican directo. Lo que Mónica hizo, creo que fue lo más correcto, es primero darse cuenta de qué es exactamente lo que está afectando a la pintura, en este caso. No, ella decía que las intervenciones anteriores habían sido por raspado, bueno, lo tradicional, y sentía ella que sí se estaba eliminando pintura. Entonces lo que nosotros hicimos fue, bueno, no tenemos mucha infraestructura, con lo que poco que tenemos y con los tiempos también, pues vamos a ver qué podemos hacer. Yo no soy especialista en polímeros, por eso invitamos a Orlando, y entonces haciendo mancuerna, a ver, yo analizo sales bajo un método muy básico, pero podemos hacerlo todavía un poco más amplio y aprovechar, a lo mejor con la luz UV, que en un inicio a esta Mónica le resultó favorable, porque no solamente vio dónde habían sido las intervenciones, porque no se tenía el registro tampoco. Entonces a ella le sirvió, a Orlando le sirvió también para ver dónde florecía el polímero, si es que florecía, y a mí me sirvió también para ver si florecía alguna sal. Cosa que en un inicio pensamos que era la línea amarilla que estaba dividiendo, y resulta que no, porque lo ves en el visible y eso prácticamente no tiene sales, tiene del lado izquierdo, y solamente ese muro es el que más afectado está. Entonces, en conjunto fue que tomamos la decisión con equipo, bueno, como equipo, dónde tomar las muestras, tanto Orlando como yo, qué análisis procedía a hacer cada uno, y de manera que no involucrara mucho dinero, que de hecho no gastamos nada, solamente el trasladarse ahí, que no lleváramos tanto equipo también, porque también eso implica no solamente llevar más personal,
Entonces, creo que fue una buena decisión de un primer inicio cómo atacar estos dos problemas, ¿no? Que Mónica ya los tiene muy detectados, que eran las sales y el polímero, como bien lo dices tú, ¿no? Entonces, pero ahora, ¿qué sigue? ¿Cómo lo vamos a eliminar? Primero, saber cuáles tipos de sales eran las que estaban afectando, ¿no? Ya vimos que en sí las sales creo que no están afectando tanto ahorita, ya que vimos los resultados, porque como Orlando puso en los cortes transversales, no hay penetración hacia el interior ni una separación de la capa pictórica al enlucido. Pero en cambio sí se están afectando con las limpiezas. O sea, estamos perjudicando más cada vez que limpiamos que todo lo contrario, ¿no? Entonces es ver bajo qué medios ahora, es sentarnos otra vez. Creo que yo más análisis, creo que no es conveniente. Creo que con lo que tenemos podemos sentarnos y ver qué podemos hacer o qué emulsión, qué gel podemos adherir para que sustraiga sin llevarnos capa pictórica. Eso sería con respecto a las sales. Con respecto al polímero es un poco más complejo porque ese sí está, una parte está penetrando y aparte está como levantando, pero eso se lo dejo a Orlando. Bueno, en cuanto al problema de la tumba 104, que es diferente a la otra que es como la de testigo, la 125, y en cuanto a la tapa que sigue, es primero corroborar si hay otros tipos de materiales presentes ahí, porque a fin de cuentas se tiene un mural con diferentes fluorescencias. Entonces ya se ha determinado que es la nitrocelulosa, se ha corroborado con un patrón de colodión que también contiene ese compuesto. Y en cuanto a análisis que sigue, pues sería quizás caracterizarlo de manera con infrarrojo para tener un resultado como más robusto en cuanto a la identificación, porque solamente se hizo nada más por pruebas sencillas, ¿no? Y como dijo Víctor, pues sí está en la etapa de juntar la información para poder discutir acerca del proceso de toma de decisiones y ver cómo se va a trabajar el mural. Nada más rapidísimo. Digo, yo como buenos científicos siempre te dan el resultado, te dicen qué es, pero justo lo que falta es aterrizar esa información. Tenemos muchas cosas que han ocurrido en los últimos por lo menos 20 años reportados y justo hay que relacionar toda esa información con los resultados además que dieron, no nada más para hacer una etapa de intervención, sino de control. O sea, porque a mí creo que justo lo que nos tenemos que enfocar es entender qué está pasando y evitar que esas condiciones se vuelvan a prestar para que vuelva a ocurrir, porque en los últimos 20 años ha sido un proceso recurrente esta aparición de sales. ¿Sí se oye? Bueno, yo nada más te quería preguntar a ti, Mónica, a mí me parece súper interesante el proyecto, pero en el inter, o sea, entre toda esta fase de análisis, de comprensión de todos estos factores y demás, que pues sí es fundamental para tomar las decisiones correctas, sí me pregunto si hay algunas cuestiones emergentes que hay que hacer, o de plano la estrategia es esperar y, o sea, lo pregunto porque no me imagino y me agobio a que haya siga habiendo pérdida y pérdida mientras tanto, o sea, si has hecho algo sí me gustaría entender muy bien. Y otra cosita nada más rápido antes de que me digas eso, es si son tumbas, supongo que bueno, hay un constante flujo de humedad que es lo que está provocando estos ciclos de disolución y recristalización, pero tú decías que habían aplicado impermeabilización, o sea, de alguna manera están tratando de controlar el ambiente por arriba o por un lado, por algún lado, para evitar, supongo que los flujos, ¿no?, de humectación y demás, pero esto qué tan efectivo sí es, ¿no?, en términos de control, ¿no?, en tu opinión. Sí. Intervenciones, hemos tenido 2 intervenciones fuertes en la tumba y realmente nuestra primera preocupación era estabilizar. Una vez estabilizada, o sea, sí habían zonas que estaban desprendidas, de escamas, hubo una temporada en que estuvieron creciendo raíces, lo cual era muy preocupante, entonces se atendió todo eso
Y bueno, una vez atendido era, ¿y qué más? O sea, ¿qué vamos a hacer? Porque la limpieza, en la primera temporada de intervención sí se realizó una limpieza y luego nos dimos cuenta que no tuvo la efectividad que nosotros esperábamos. Entonces, ¿para qué seguir haciendo limpiezas si no entendemos realmente lo que está pasando? Entonces, ahí nos detuvimos un poco, pero la tumba está relativamente estable actualmente, o sea, después de 3 años de la impermeabilización que se hizo y la atención a este crecimiento de raíces, no hay escamas, no hay nada, realmente es la apreciación visual más que nada. Entonces sí se lleva a cabo monitoreo constante, o sea, la tenemos monitoreada todas las temporadas. Ahorita no hemos hecho ninguna intervención justo para hacer este análisis de investigación y tomar las decisiones pues, más correctas para su intervención. Y en cuanto a lo de la impermeabilización, desde los años 40 se habían colocado unos techos que tenían unos vitroblocks, los vitroblocks ya estaban quebrados, llovía al interior de la tumba. En 2010 se daban estas lluvias atípicas, que bueno, hubo muchísimas lluvias y ahí empezó como un cambio de la estabilidad al interior de la tumba. También nosotros entramos como proyecto a una primera etapa y eso también provocó un cierto cambio dentro de las condiciones propias. Entonces, bueno, lo que decidimos fue, ok, hacer una impermeabilización, garantizar esas condiciones y luego darle un tiempo como de estabilización. Y ahorita, pues, ya ese tiempo se dio de manera bastante pertinente. Hay cosas que debemos de entender, como el georradar no sería de mucha ayuda para entender, pues, cómo está, o sea, se sabe que las tumbas fueron excavadas en la roca madre, sin embargo, bueno, se cree que hay alguna fuente de humedad en algún lugar, pueden ser hasta los ríos subterráneos y cosas así. Entonces, bueno, hay estudios complementarios, volviendo a lo de Ana Karen, o sea, creo que todavía nos falta analizar más información para pues, poder tomar una decisión un poco más orientada a largo plazo, porque las intervenciones puntuales no han tenido la efectividad y bueno, es una tumba muy documentada y muy conocida y pues no podemos seguir haciendo nada más curitas. La última pregunta. Bueno, tu comentario también, ¿verdad? Hola. Sí. Una pregunta para Orlando. Bueno, es que el asunto es que si hay una especie de propuesta o algo pensado para hacer con los polímeros, si hay una posibilidad de, o sea, eliminarlos, quizá creo que no, porque es una consolidación que penetra y sabemos las consolidaciones pues sí no son precisamente reversibles. Entonces, ¿qué hacer con el polímero? Si hay modo de retratarlo, cambiarle sus propiedades, esas cosas son, la verdad, son posibles. No. Yo he leído algo sobre la eliminación de este material en fotografía. Aparte hay datos sobre la eliminación del material con thinner, lo cual también ha resultado extraño debido a que la solubilidad de la nitrocelulosa con las pruebas que se hicieron no corresponde a una afinidad entre el thinner y el material, sino más bien con otro disolvente. Entonces, creo que hasta ahora no se han tomado las decisiones de manera pues sistemáticas para poder hacer una eliminación o con lo que se hizo anteriormente, que era el remover el polímero. Y en cuanto a pues en otros materiales se ha eliminado con acetona pero eso ha sido en fotografía. En el caso de murales y aparte con también el problema de las sales, todavía no está pues en mente si se va a remover, si se va a dejar o qué tipo de conservación se va a hacer, porque también hay un monitoreo que se está llevando a cabo en cuanto a humedad y temperatura. Y también se conoce que el material genera productos de degradación que hacen o que producen cierto
pH o una acidez en la superficie o en la capa, por parte del polímero, ¿no? Entonces no sabemos si eso está ocurriendo aquí o solamente se da en casos específicos con ciertas condiciones. Todo eso también son preguntas que se tendrán que resolver en esta etapa subsecuente. Entonces todavía no hay una respuesta ante si se elimina, se deja, y más porque en las 104 sí hay descamación del polímero, mientras que en la 125 es una capa muy gruesa todavía que está todavía homogénea y no hay cambios en cuanto a una degradación del polímero más que un amarillamiento, nada más. Sí. Y sí pero sí es posible, o sea, sí es cierto eso que había escuchado, que como cambiarle algunas propiedades del polímero, o eso es pura fantasía. Digo, como que dicen, es que si le ponen no sé qué solvente, ya como que se disuelve, se debilita y ya permite más tratamientos. Suena fantasioso, ideal. En cuanto a la ciencia de los polímeros, pues hay tratamientos que pueden hacer previo a aplicar el polímero, ¿no? Que se pueden, al agregar aditivos se puede modificar las propiedades, pero ya aplicado resulta más difícil debido a que empieza a evolucionar el polímero. Entonces también hay una parte de oxidación, una parte en algunos casos se empieza a reticular, y debido a que también es un material en esta ocasión es semisintético, pues también habrá que buscar en esa parte, que sería algo similar a lo que también se usó en los bebederos, ¿no? Que es un material, aunque aquí en ustedes es un éter, ¿no? Es un éter de celulosa. Acá pues el material sí tiene propiedades diferentes en cuanto a lo que vimos, que es flamable primero, ¿no? Entonces algo importante, y la otra es los productos, ¿no? de degradación. Entonces no habrá que pues más bien pues seguir investigando en cuanto al manejo de la nitrocelulosa. Sí. Aquí hay un comentario. Bueno, realmente es una reflexión, porque esto tiene que ver con prácticamente todas las ponencias que se han dado, y es que en mi percepción hemos hecho esfuerzos muy loables, importantes, para el diagnóstico, para la intervención, pero a nivel internacional estoy viendo que ahora se está enfatizando el registro, y disponemos cada vez de mejores herramientas para lograr un registro más fidedigno. He visto, por ejemplo, en Australia, que el registro de la pintura rupestre pues es con escáner láser, con fotogrametría, de tal manera que tienen ustedes no solo las dos dimensiones de una fotografía, sino tienen el volumen del sustrato pétreo, y esto en ocasiones tiene hasta relación sobre el área en donde escogieron hacer esa pintura. Pero independientemente de eso, pasa también con Tulum. Yo hay algunas cosas que veo cómo detienes procesos geológicos. Entonces, ya se hizo un intento de un escáner láser para una de las estructuras, pero un sitio arqueológico, una riviera maya, toda una banda de sitios arqueológicos, ¿cómo lo registras para que si un día se hace un hoyo y se desaparece una estructura, tener cuando menos ese registro, ¿no? Entonces, yo creo que además de todos los esfuerzos que estamos haciendo en distintos sentidos, el registro yo creo que cada vez va a ser, o debería de ser también, una parte importante de nuestro trabajo, porque también es que habría que reconocer que en 500 años hay batallas que las tenemos perdidas, simplemente no hay cómo detener procesos, y por lo tanto lo único que va a quedar de aquello va a ser un buen registro. Y ahora tenemos pues cámaras multiespectrales que nos dan otro tipo de información. En general tenemos muchas herramientas, y todas esas herramientas habría que ver
que nuestras instituciones las pusieran en función de tener en la mayoría de los sitios como primer paso un registro cuidadoso, exacto, de todo esto, además de todo lo que estamos haciendo para diagnosticar e intervenir las piezas. Pues ya para concluir, creo que, y siguiendo la idea de Luis, bueno, es fundamental que se hagan buenos informes también de campo, porque precisamente la falta de información sobre los métodos y sobre los materiales empleados en épocas pasadas dificulta obviamente tanto el diagnóstico como la eliminación y el poder proponer materiales que puedan funcionar en un sitio. Así que creo que esa sería como una buena manera de terminar, porque en todos los casos se ha visto que se están realizando estos registros y estas buenas recopilaciones del trabajo, y espero que las generaciones futuras no sufran lo que ellos ya han sufrido. Los invito a un receso y después continuamos con la siguiente mesa. Muchas gracias.